Bueno, vamos a continuar con la clase de ahora con el tema caída libre. Este extracto o esta presentación, lo que comparto con ustedes, lamentablemente, no lo puedo obtener de mejor calidad, no tengo la versión digital. He tenido que tomar fotos del libro de obras hidráulicas del doctor Alcides León Méndez, cubano de la CUJAE. Entonces, vamos a tratar de ver brevemente este capítulo, del cual podrían salir unas preguntas teóricas y unas prácticas, unos ejercicios realmente sencillos, ¿no? Es únicamente de aplicar lo que vamos a ir viendo. El fenómeno hidráulico que se produce en la caída libre se emplea para medir los caudales circulantes siempre que el nivel de agua abajo sea lo suficiente bajo para no ahogar la sección del control, que se produce aguas arriba del escalón, a una distancia entre 3 o 4 veces el valor de YC. YC es el tirante o calado crítico. Cuando habla que es una obra para medir caudales, se trata de una obra hidrométrica y debe funcionar a descarga libre, no ahogado. Quiere decir que aquí, esta parte que tenemos nosotros, que estamos marcándolo con el puntito, déjenme anotar, esta parte que tenemos aquí, marcando, debe ser aire, igual que la atmósfera que está rodeando en la parte superficial. Aquí debe haber aire para que esta caída no funcione sumergida, sino descarga libre, que es cuando veíamos nosotros vertedores rectangulares. También hablábamos de que la capa de aire debe ser descarga libre para poder hacer mediciones en un vertedor. Funciona lo mismo. La caída vertical es a través de un escalón, ¿no? Y entonces, aquí en la gráfica, aprovechando que estamos en la gráfica, vemos que el diagrama de velocidad es como se presenta, aguas arriba, y el diagrama de presiones, aguas arriba. El diagrama de presiones, recuerden que la presión, cuanto más profundidad tenemos, mayor es la presión, y la presión igual al peso específico por altura, en este caso, densidad de gravedad es peso específico por H. H es la profundidad o a la altura de agua que tenemos. Aquí la altura de velocidad, alfa, Coriolis, coeficiente de alfa lo conocemos por el coeficiente Coriolis. Alfa por velocidad al cuadrado dividido por A2 gravedad es la altura de velocidad, y tendríamos con eso el valor de la rasante de energía, el punto máximo de energía en ese punto. Si a medida que vamos y el agua cae, comienza a caer, dado por este escalón, vamos a encontrar los puntos 1 y 2 justamente en el límite del escalón, donde el diagrama de velocidades va a ser un diagrama como el que tenemos aquí, donde en el punto 1 la velocidad será alfa Coriolis, multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad. La velocidad media será alfa por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Y en el extremo, alfa, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad. La velocidad que sería la velocidad que tenemos acá, que sería casi 0, ¿sí? En este punto extremo. Bueno, no 0, perdón. Vamos a tener una velocidad porque justamente es la caída, ¿no? Entonces esta velocidad va a tener una velocidad de caída aquí. No a diferencia de la que tenemos acá, ¿no? En el punto 1, de igual manera, vamos a tener una velocidad determinada. La presión, el diagrama de presiones, vamos a tener este tipo de diagrama de presiones justamente en la salida del líquido. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar estos elementos. Acá ponemos coeficiente alfa, es Coriolis, y recordar que este ρ la representamos en muchos casos como la densidad del fluido. Ese ρ o densidad del fluido multiplicado por la gravedad, recuerden, es igual al peso específico de un fluido. He subrayado algunos temas en los cuales ustedes tendrán que leer. Prácticamente está explicado en la teoría un poco los parámetros, cómo se determina,
qué es lo que tenemos que, o cuáles son las recomendaciones para ubicar esta sección de caída libre. Dice, la caída libre ocurre en los canales cuando el fondo es discontinuo abruptamente. La línea de corriente, del flujo son curvilíneas y por tanto la profundidad justamente en el escalón no es la profundidad crítica que se calcula sobre la base de la suposición que el flujo tiene líneas de corriente paralelas. A este fenómeno se le conoce como caída libre. Cuando hablamos de caída libre en secciones rectangulares, la relación entre la profundidad de la caída y la profundidad crítica es un valor único para cada condición, sección transversal y flujo confinado o no. Cuando hablamos flujo confinado, nos dice que la lámina es confinada, es aquella que el chorro en su caída está guiado por paredes laterales, que evitan que se abra hacia los lados del canal. En el otro caso, cuando no lo tenemos, vamos a ver una gráfica donde podemos ver ese confinamiento. Ustedes ven aquí, aunque no está bien claro, creo. Aquí tenemos un elemento de caída, justamente con una pared confinada, si ustedes se percatan. Para que el líquido caiga, justamente aquí no se nos vaya para el sentido al lado derecho. Igualmente para el lado izquierdo, ¿no? En este caso, en una sección trapezoidal que tenemos acá no tenemos una guía, acá no tenemos un confinamiento, igual que en este otro caso, ¿no? Como pueden ver. En el caso de la lámina no confinada, las paredes laterales, dice, permiten la libre expansión lateral del chorro en su caída libre. La lámina debe estar ventilada igual que el caso anterior. Siempre debe estar ventilada, lo que les decía. Aquí debe haber una capa de aire en una caída para poder hacer las lecturas o mediciones correspondientes. Si eso no es así, realmente no podríamos considerarla como una obra hidrométrica, no estaría funcionando bien. Por la importancia práctica de nuestra obra como aforador de caudal, en los casos en que se necesite deprimir el fondo del canal debido a accidentes topográficos, la profundidad en la caída se ha estudiado en laboratorios y modelos de escala natural. Sobre esto, las fórmulas que vamos a ir viendo fueron fórmulas empíricas desarrolladas en laboratorio, comparadas a escala con modelos hidráulicos propuestos, ¿no? Entonces, de ahí su validez. He subrayado, repito, algunos aspectos que ustedes tienen que revisar de manera autónoma, ¿no? Aquí tenemos algo de lo que nos dice que el escalón debe ser a una distancia, el confinamiento debe ser una distancia mayor a 6 veces HE. HE es la altura que tenemos en el extremo del escalón, ¿no? La altura de agua, de la lámina de agua que tendríamos en este punto. Y la altura o caída del líquido debe ser también mayor a este HE, a esta altura. Este escalón, la altura de este escalón debe ser mayor a esta HE que tenemos de altura de agua. Aquí está en planta, el dibujo en planta de un confinamiento. Acá sin confinamiento, ¿no? Como ustedes ven, el chorro de agua cuando sale, vamos a tener que se va a hacer esto. Luego confinado y no confinado. Aquí he resaltado cuáles son la selección. Yo para poder decir en este sitio vamos a ubicar esta obra hidrométrica, que es una caída libre en este caso, tenemos que tener en cuenta estos requisitos, ¿no? Léanlo y revisen, tenganlo presente para los siguientes temas. En 1976, Bosch nos describe esta ecuación para medir ese caudal que está pasando en una caída libre, considerando estos parámetros. Coeficiente D, que es un coeficiente de descarga, multiplicado con coeficiente de velocidad. Este coeficiente de velocidad se calcula determinando la relación entre las alturas, la altura máxima, H1,
que recuerden es el tirante crítico más la altura de velocidad, sobre H1 elevado. Esto representa la altura de agua en el escalón, ¿no? Elevado a la 1,5. El coeficiente de descarga, por esto multiplicado por este valor, dice lo podemos obtener de la figura 297. Vamos a ver esa figura 297. Aquí está una gráfica donde qué es H1. Como le dije, el H1 es la altura de agua que vamos a tener aquí a una altura de 3 veces máxima, el H máximo. El H máximo es el valor que tenemos, la altura de agua que tenemos en este punto, más la altura de velocidad. B, en este caso, es una sección trapezoidal, pero con unas paredes, ¿no? Entonces, en este sentido, B es el ancho que vamos a tener donde fluye el agua. Y solera del canal no debe ser menor a 1,25 de B. O sea, si este es 1 metro, 1,25 debe tener la solera del canal trapezoidal. Son aspectos que se recomiendan. Y el espesor de este muro, el espesor de este muro, lo conoceremos con la letra L, que es el ancho del muro. En la figura que acabo de mencionar, en el eje de las X, tenemos la relación BH sobre 1. Y en el eje de las Y, vamos a tener la relación L sobre H1. ¿Qué quiere decir entonces? Con esos valores yo determino esa relación. Digo usted que tenemos LH1, 1. Asumiendo que tenemos el valor de 1. Y BH1 tenemos que igualar a 13, la relación. Mediante esta gráfica podemos ir nosotros trazando una vertical y una horizontal que se intersecten. Dijimos que era 1, 13, no intersectan, ¿verdad? Pero es por lo que estábamos asumiendo. Asumamos que es 1, L sobre H1, 1. Y más o menos aquí, B sobre H1 debería ser 11.2 o 11. Entonces estaríamos nosotros ubicando un punto aquí. De este punto, me dice que la curva, este valor, esta expresión, coeficiente de descarga, multiplicado por 2 tercios gravedad por 0,05, valdría 1,60. Yo en la fórmula, si yo intersecto y me da la curva por aquí, yo digo que CD por 2 tercios, que multiplica 2 tercios gravedad elevado a la 0,5, es igual a 1,60. Y así cualquiera de estos valores, dependiendo de dónde intersectamos esas relaciones entre LH1, que debe tener como dato, y BH1 como dato también. Si alguien no desea calcular mediante esa fórmula, esa gráfica, también lo puede aplicar de fórmula analítica. Y aquí tenemos la fórmula que se emplea para determinar este coeficiente de descarga, toda su expresión, mediante esta otra ecuación, donde cada uno tiene unos coeficientes, los coeficientes A sub 0, B sub 0, se lo encuentran aquí, los coeficientes F, H sub 0 y sub 0 por el lado derecho. Son estos los valores determinados en experimentos en laboratorio, ¿no? En mediciones en laboratorio. Entonces, usted mediante esta ecuación también pueden calcular este valor. Donde B, repito, y H1 son datos, L, que es el espesor de la pared, por H1 también son datos, ¿no? Dice que la obra es muy útil en canales trapezoidales donde por otras causas se requieren escalones verticales. A veces el escalón vertical, y ustedes hicieron una consulta sobre rápida escalonada, nos proporciona el escalón una aireación en el flujo.
es decir, a darle más oxígeno al agua. Y eso significa que vamos a mejorar la calidad del agua, vamos a evitar que tenga malos olores, porque cuanto más oxígeno tenga el agua, mucho más fresca, digámoslo así, va a ser, ¿no? Va a tener un mejor comportamiento, mejor eh, difusión de todos esos aspectos que serían la sedimentación, que puede atraer eh, malos olores producto de la eutroficación del agua, cualquiera de esos elementos. La sección de control es rectangular y está formado por un muro de ancho L justo en el borde de la caída, lo que les decía, ¿no? La sección de control es rectangular. Si bien el canal es trapezoidal, la sección de control que habíamos mencionado es rectangular. Se le llama sección de control es porque ahí vamos a tener que hacer las mediciones. Esa es la sección de control. Ahí tenemos algunos aspectos que es importante que la carga se mide, dice aguas arriba, del borde de la caída a una distancia de 3H máximo en la zona del canal trapezoidal. Y así que se debe revestir de hormigón u otro material semejante un tramo de al menos 6 BH por H máximo, H1 máximo, metros aguas arriba de la caída, para garantizar la estabilidad de la geometría de la sección transversal, ¿no? Y uniformidad de rugosidad del tramo. Esto pensando en mantener, como dice aquí, garantizar la estabilidad de la geometría. Si el canal fuera de tierra, tendríamos que garantizar la estabilidad mediante una losita o un champeado de hormigón a una distancia de 6 veces el H1 máximo. H1 es la altura de agua, ¿no? Recuerda. La altura de agua, aguas arriba que vamos a tener. El muro de L, SL, que en la gráfica anterior habíamos visto, debe estar perfectamente ubicado a 90 grados respecto al eje del canal. Y este último debe pertenecer a un tramo recto de longitud igual o mayor a 75 por T, donde T es el ancho superficial máximo de la sección transversal trapezoidal. Veamos un gráfico de qué es T. Recuerden que cuando hablamos de canales trapezoidales T, es la distancia que tenemos de este punto, la lámina de agua, es el ancho de la lámina de agua. Si en la lámina de agua está por aquí, por un punto más bajo, el ancho, vamos a rayar un ratito. Si fuera el nivel de agua, y ese sería el nivel de agua que está pasando por esa sección, T vendría a ser T vendría a ser este ancho. Ese vendría a ser T, ¿no? Si es que la lámina de agua está pasando por aquí, se le conoce como T, el ancho superficial. Es todo el ancho de la lámina de agua que está pasando por esa sección. A eso me dice que T, el valor de L, tiene que cumplirse esas condiciones. Bien,
Repito, hay que leer ciertos aspectos de estas restricciones de diseño para casos de caída vertical rectangular. Podemos tener estas restricciones en el diseño que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos este tipo de obras. Estas restricciones de diseño es que deben cumplirse esos aspectos, porque caso contrario no nos garantiza que estemos haciendo una correcta medición del caudal. Vean lo que decía en la gráfica también, que el ancho de la solera del canal debe ser mayor o igual a 1,25 el ancho B del vertedor, lo que veíamos en la gráfica. Y este valor de coeficiente de descarga 2/3 raíz cuadrada de 2 gravedad dividido para 3 debe estar entre 1,60 y 1,90. La ISO 3847 del año 1976, para el mismo caso, una caída libre, recomienda hacer el siguiente cálculo para determinar el caudal, donde dice que el caudal es 1,66 R cuadrada de gravedad por B por YE. YE es la profundidad de agua medida justamente en la sección de la caída. Los coeficientes 1,66 y 1,69 corresponden respectivamente a las láminas confinadas y no confinadas. Por eso aquí dice que esta fórmula es para la lámina confinada y esta es la lámina no confinada. Entonces, aplicando esta ecuación con los valores dados, con los valores que se obtienen de campo o de la hora que tenemos en firme, podemos nosotros calcular el caudal. Me hace las mediciones. Dice que en el caso de canales con pendientes menores al 1 por 1000, recuerden que teníamos que tener pendientes mayores al 2 por 1000, no mayores al 2 por 1000. Dice con canales con pendientes menores al 1 por 1000, los valores se exentan con un menor grado de exactitud. O sea, tienen bastantes errores. Aquí igual tenemos para esta ecuación restricciones de diseño en que deben cumplirse estas condiciones, ¿no? Para caídas libres en secciones rectangulares tenemos que para justamente poder implantar una obra tenemos ciertas características semejantes a las anteriores para cuando hablamos en secciones rectangulares. Entonces pueden ustedes leer aquí cuáles serían las restricciones para el caso de las caídas libres en secciones no rectangulares. En las no rectangulares, la más utilizada son las secciones trapezoidales. La ISO 4371 del año 1984 dice que para la sección transversal, trapezial, triangular, circular o parabólica, con lámina no confinada, observen bien que es la lámina no confinada, la fórmula general puede adoptar esta fórmula. Caudal es igual a raíz cuadrada de gravedad por área. Esta área C es el área mojada calculada con el valor de IC, o sea, con el tirante crítico, AC. Esta fórmula es AC. Acá tenemos AC también, que divide al TC. TC es el ancho superficial calculado en el valor de Y crítica. Con estos parámetros nosotros podemos determinar el caudal. Para poder determinar, dice, el valor de YC es en función del gasto y que este es desconocido. Se establece para cada geometría. O sea, ¿cómo podemos encontrar YC si no tenemos caudal, verdad? Es lógico de que yo tengo que tener caudal para yo determinar el YC. Si no lo tengo, tenemos que hacer uso de estas tablas que nos plantea aquí el autor. Como el valor de YC es función del gasto y este es desconocido, se establece para cada geometría de sección transversal una relación entre H, E y YC. Esta relación aparece en la siguiente tabla y con los valores dados se determina o se mide HE y se calcula YC
y con esto el gasto. El gasto lo aplicamos con esta ecuación. Pero vamos a ver cómo determinamos los siguientes valores. Dice que la relación entre YE dividido o relación entre YE sobre YC y YC sobre YE para diferentes geometrías nos da en estas fórmulas para trapezoidal, sección triangular, circular, parabólica. Tenemos estas condiciones. Que YE sobre Y sub C va a estar en función de MY sub C con B en función, ¿no? Estará en función de estos valores. M lo es la Z, es el talud. Y Y es el tirante o calado, ¿verdad? La relación entre YC sobre YE va a también estar en función de esta ecuación. En este caso, en función de YC. En este caso de acá, en función de YE. Y estos son los coeficientes para cuando son secciones triangulares o circulares, etc. HE sobre Y sub C y YC sobre H sub C en las secciones paratrapezoidales son, dice el valor de YE sobre YC es igual a más MM, YE y esta serie de ecuaciones que ustedes encuentran aquí, donde el coeficiente de la ecuación, para aplicar esta ecuación, tenemos este cuadrito de ayuda, donde nos dice los coeficientes A, B, C, D y E. Esta relación es H sobre Y sub C. M, recuerden, es el Z, la pendiente de ese canal trapezoidal, porque para esta fórmula es un canal trapezoidal. Si fuera un diagrama, una figura triangular, M sería también la pendiente. No, la pendiente de ese canal triangular o trapezoidal en este caso. Tenemos aquí esta tablita que nos permite determinar los coeficientes y con los datos que tenemos de B. Este B es el coeficiente, recuerden, pero este de acá es el B de donde está saliendo la lámina de agua. No es el mismo coeficiente, no es que este B 0.033 es en la parte superior y también en todo el denominador de toda esta expresión, no. Este B que está en la fórmula es el B de la solera, del ancho de la lámina de agua que está vertiéndose. Esto para la relación Y, esta ecuación o estos coeficientes son para cuando tenemos la relación Y sobre YC. Pero cuando tenemos la inversa, YC sobre Y, tenemos esta relación, esta ecuación. Como ven, muy similares, pero que en lugar de aplicar la pendiente por el Y crítico, vamos a aplicar la pendiente por el H crítico, el HE. El HE. El HE, recuerden, es la altura de agua antes de la caída, ¿no? Y para determinar estos coeficientes que tenemos aquí, el A, el B, el C, el D, E y F, tenemos estos valores. Si hacemos uso de estas ecuaciones, podemos hacer uso también de esta gráfica. Esta gráfica nos permite determinar la línea en segmentada, es el valor de la curva YC sobre YE, y la línea llena es el valor de YE sobre YC. Si nosotros tenemos la pendiente M, Y, pendiente M es Z, ¿no? El talud. Y dividido para B, B es el ancho de donde está saliendo confinada el líquido, ¿no? En la gráfica anterior veíamos ese dato. Y tenemos esta gráfica, entonces determinamos primero este valor. Diga usted que tenemos un valor de 6 y queremos calcular el YC y YC sobre YE y el YE sobre YC,
trazamos un valor y determinamos un punto. En el eje de las Y, en el eje de las X, por ejemplo, este valor me va a dar, si yo lo corto acá, 1280, me va a dar el valor de YC sobre E. Este mismo extiendo el punto hasta la parte superior y me va a dar el valor de Y sobre YC, que sería 0,79 por ahí. Entonces tenemos que ir viendo esos coeficientes, esos valores. Si usted no quiere hacer uso de esta tabla, pues tenemos las ecuaciones que usted tiene que obedecer para cumplir acá. Tanto para YC sobre YE o YE sobre YC. Si ustedes programan en Excel estas ecuaciones, les serían más fáciles, ¿no? Determinar en lugar del uso de la tabla, pero pueden verificar. También igual tenemos restricciones de diseño. Revisen esas restricciones de diseño. Las caídas hidráulicas en canales de cualquier sección, o sea, cuando ya tienen una sección no regular, no definida. También dice que en las conducciones libres ocurre frecuentemente que el flujo pase de un estado subcrítico a otro supercrítico o viceversa, con el consecuente cambio de tirante. Cuando este cambio tiene lugar en un tramo relativamente corto, se está en presencia de un régimen rápidamente variado y se dice que se trata de un fenómeno local. Los tres fenómenos locales más frecuentes en cabales son la caída hidráulica, la caída libre y el salto hidráulico. Uno de estos fenómenos es el que estamos viendo, la caída hidráulica, o la caída libre. Esta es una obra, una gráfica que más bien muestra cómo podría ser la estructura a fin de determinar el confinamiento. El confinamiento de la lámina de agua que vamos a estar pasando, en un caso, llega hasta aquí, ¿no? La pared de confinamiento. Es un modelo, ¿no? Esto ya requiere un mayor análisis y dimensionamiento correspondiente, que no vamos a nosotros a hacer uso de esto, pero les comparto lo que está expuesto en el libro del doctor Alcides León. La caída hidráulica consiste en un descenso rápido del tirante ocasionado generalmente por un aumento brusco de la pendiente del fondo del canal o por un estrechamiento súbito en la sección transversal de dicho canal, que hace que el flujo pase de subcrítico a supercrítico. En la zona del fenómeno, la superficie del agua, tal como aparece en la figura 2.1, 2021, tiene la configuración de una S invertida que une el tirante antes y después de la caída. El punto de inflexión de la curva coincide aproximadamente con la sección de control donde ocurre el tirante crítico. En ese punto, la energía específica alcanza su valor mínimo y se pasa de un régimen supercrítico a uno supercrítico. De un subcrítico a un supercrítico. Esta es la ecuación, el diagrama de energía. Voy a hacer un capítulo especial para cómo hacer este diagrama de la ecuación de energía. Aquí tenemos una pendiente de un canal y aquí tenemos una caída, no vertical, pero una caída que puede ser rápida y que vamos a hacer el análisis posteriormente. Repito, no pude obtener una mejor resolución en esta presentación. Lamento que así sea. Espero que a futuro poder tener la versión digitalizada y poder compartir con ustedes de mejor manera esta lámina. Ahí también he subrayado, y aunque la teoría del flujo paralelo no es aplicable, ya que la fuente de confluencia de las líneas de corriente impide que la profundidad en el cambio sea exactamente la Y crítica. Esta obra se puede emplear como alternativa de obras hidrométricas en los siguientes casos. O sea, esta caída libre, caída hidráulica, no caída libre, sino caída hidráulica, en la que estamos viendo, que es este tipo de fenómeno o de ejemplo, una caída hidráulica. Se lo aplica en las siguientes condiciones, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver las condiciones por las cuales podríamos emplear esa caída hidráulica.
a diferencia de las caídas libres. Por último, la supercriticidad del régimen aguas abajo aconseja siempre un disipador de energía para evitar los posibles desagradables y consecuencias que ocasiona la erosión. A eso llamamos nosotros cuenco amortiguador. Un cuenco amortiguador es un elemento que se ubica en la parte baja de esta caída hidráulica. Esta caída hidráulica, recuerden ustedes que aquí tiene una velocidad determinada, pero con la caída esta velocidad del flujo hace que el flujo pase de un estado subcrítico a un estado supercrítico con altas velocidades. Y para disipar esta energía en la parte baja tenemos que tener un cuenco amortiguador, algo que amortigue esa velocidad y no nos ocasione erosión o daño a la estructura. Y es importante considerar, y lo vamos a ver en el diseño de un vertedor tipo Krieger, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Finalmente, el concepto de canaletas. Las canaletas son obras destinadas para la medición de gastos de agua. Entre las canaletas más utilizadas en la práctica de hidrometría tenemos la canaleta Parshall, los canaletas Zanini y la de garganta larga. Voy a dejar de consulta para todos ustedes de manera por el número de lista las consultas sobre canaleta Parshall, la canaleta Zanini y la de garganta larga. ¿Sí? Entonces, estén pendientes en la tarea, yo les ubicaré el número de listas, aquellos números de listas con lo que van a trabajar. Ese número de lista, ustedes van a tener un archivo donde está la lista de asistentes al curso, con un número de lista, y con respecto a ese número de lista, ustedes harán las tareas. Estas horas se basa en colocar en un corto tramo de canal, en un canal de pequeñas dimensiones construido en sitio prefabricado, el cual las está dimensionando de forma tal que se produce el régimen crítico, una de las secciones de la parte más estrecha de la canalera, la garganta. Ustedes van a ver cuando hacen la consulta de qué estaríamos hablando cuando estamos hablando de la garganta, en la zona más estrecha de una canaleta Pax. Esta información de las canaletas la pueden encontrar en libros, la pueden encontrar en internet. Es muy variada la información en YouTube, también hay algunos videos de este tipo de canaletas que pueden ustedes consultar. Por ahora vamos a dejar aquí y vamos a continuar después de unos momentos.